estudiantil de la Prepa Tech, que tiene como objetivo principal el cambiar el ambiente marginal en el que cientos de familias viven. Todo esto por medio del color. ¿Qué beneficios tiene pintar estas colonias? Las colonias en las que se enfoca este proyecto tienen en común altos índices de delincuencia, consumo alto de drogas, mayoritariamente los jóvenes. Son muy comunes los episodios violentos dentro de estas colonias. En pocas palabras, son muy vulnerables y la gran mayoría de sus viviendas tienen fachadas en obra gris, sin color. Se preguntarán cómo utilizaremos el color para cambiar la vida de las personas. Es muy simple. Transformaremos el ambiente en el que viven estas personas pintando sus hogares. La idea de crear este proyecto nació al conocer todo lo que vivir en un ambiente lleno de color puede influir en nuestras vidas y en donde un entorno deteriorado puede ser todo lo contrario. Esto no contribuye a un entorno para desarrollo comunitario. En el momento en que nosotros transformamos por completo una comunidad, aumentará la calidad de vida de estas personas al lograr que la incidencia delictiva disminuya en la zona, que la economía mejore y que los jóvenes eviten adentrarse en el mundo de las drogas. Todos en el grupo estamos muy entusiasmados por ver que se cumpla nuestro objetivo, el de transformar el entorno de cientos de familias por medio del color. El cambio es necesario. Transformando el entorno de esta comunidad prevenimos muchos tipos de problemas sociales. El monto mínimo que necesitamos para la primera etapa es de $5,000. Por favor, ayuda a este proyecto porque tu donación puede ser un gran cambio en estas familias. Además, tenemos una recompensa especial. Si donas al menos $75, puedes elegir 2 colores para pintar una casa y nosotros personalmente te vamos a mandar una foto de la casa terminada. El primer proyecto que realizaremos será en la colonia Burócratas Municipales en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Nuestro objetivo es pintar la cantidad de 434 casas con colores muy llamativos, típicos de México. La cantidad de dinero necesaria para este proyecto es de casi $50,000. Sin embargo, en nuestra primera campaña de crowdfunding en Indiegogo, pediremos solo $5,000, lo que nos permitirá pintar las primeras 74 casas y de esta manera llamar la atención de los medios de comunicación locales y conseguir el apoyo de empresas, fundaciones y el público en general. Es el primer proyecto de esta magnitud que se realizará en el estado, así que todos tendremos la oportunidad de pintar el cambio. Pues sí me gustaría que pintaran. ¿Cómo que no? Si pintan afuera, pues qué bonito. Si está grafiteado, pues hay inseguridad, la gente no se siente bien. Sí nos gustaría que cambiara la colonia. Hay casas que no están pintadas ni nada y ya pintadas pues se va a ver mucho mejor la colonia. ¿Y de qué colores les gustaría que su casa estuviera pintada? Sonidero nacional, tarareando al compás, salido del barrio.